Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre Kill Team. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la Dataslate de equilibrio, esa hoja de datos trimestral que nos ajusta algunas de las facciones, las que están más arriba pues las bajo un poquito, las que están más abajo intentan darles un empujón para equilibrar todo lo que sería el metajuego. Así que si queréis ver cuáles han sido los cambios y un poco de la intrahistoria de cada uno de estos cambios, no os perdáis el vídeo. ¡Vamos al lío! Antes de empezar el vídeo como tal, quería decir tres cosillas al respecto. La primera es que he recuperado mi despacho. Como ya sabéis, algunos de los últimos vídeos he tenido que grabarlos en la tienda, de hecho casi todos los de Into the Dark he tenido que grabarlos en el salón, y es porque, bueno, pues a raíz de lo que pasó en verano, ya sabéis, falleció mi suegro, pues bueno, mi suegra estuvo aquí quedándose a dormir unos días, bueno, unas semanas con nosotros, para que no estuviese solica en casa porque le daba apuro y demás, así que, pues bueno, perdí un poco mi despacho y por eso he grabado algunos de los vídeos pues en otros sitios. Por otro lado, se me ha roto el ordenador, que es la segunda cosa, y lo tengo ahora mismo pues en stand-by. Estoy grabando con la Surface, con la tablet, que es como un ordenador pequeñito, y la calidad de audio creo que no es tan buena como la del ordenador y el micrófono externo y demás, pero bueno, al menos hace el apaño. De hecho, alguno de los últimos vídeos, el que grabé en la tienda, por ejemplo, también fue con la Surface, por eso, por movilidad. Con lo cual, pues bueno, os pido disculpas si la calidad de audio no es la habitual, pero es que son las herramientas que tengo ahora mismo. A ver si soy capaz de arreglar el ordenador. Y la tercera cosa que va a raíz de eso es, como tengo el ordenador fastidiado y no he estado en mi despacho y he estado bastante descolocado junto con la maratón de vídeos que fue Into the Dark, pues decir que faltan varias cosillas pendientes para salir en el canal. Por un lado, el análisis de las misiones, que está grabado en el ordenador ahí dentro, en el disco duro, y que si no soy capaz de recuperarlo, pues tendré que volver a grabarlo. Por otro lado, todos los datos de los Patreons los tengo ahí, tendría que volver a exportarlos, y con el móvil es un poco rollo y con la tablet tampoco es muy cómodo, pero bueno, si no hay más remedio tendré que hacerlo. Eso significa que la semana que viene al menos intentaré sortear todo lo que queda pendiente. El mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre, los tres sorteos, es decir, 2 sorteos normales y corrientes de los diferentes patrocinadores que tengo en el canal, y el tercero, que sería el de septiembre, pues que sería una de estas preciosas cajas de Into the Dark. Es decir, el que gane el sorteo de septiembre se llevará una de estas preciosas cajitas. Así que, lo dicho, si no todavía no sois Patreon, si queréis participar, tenéis un par de días. Este vídeo se supone que saldrá el 29 de septiembre, así que tenéis el 29 y el 30, el viernes y el sábado, para haceros Patreons. Se tarda un minuto, así que tenéis tiempo de hacerlo. Y si lo hacéis, entráis en el sorteo de Into the Dark. Si lo hacéis ya el 1 de octubre, entraréis en el sorteo del Shadow Vault, que es la caja que tendrá que salir pues para noviembre más o menos, y entraréis en el sorteo de Shadow Vault, que sería la siguiente caja. Entonces, dicho esto, pues bueno, vamos ya a empezar con el vídeo como tal de la Dataslate, porque esto es la intro. Pediros disculpas por el setup, la calidad del audio y la falta de algunos vídeos, pero es lo dicho. Si es que tengo el presupuesto de HP por ahí para arreglar el ordenador, os lo pondré en pantalla seguramente para que lo veáis, pero que son casi 300 pavos, así que lo arreglaré por mi cuenta. Pero bueno, ahora ya sí, vamos directamente con la Dataslate de equilibrio. Y lo primero de todo es ver los porcentajes de victorias y el motivo por el cual hacen algunos de los cambios. Bien, lo primero y más importante es por qué se hacen algunos cambios. Y lógicamente tendríamos el metajuego. Sabemos que hay algunas facciones que están un poquito mejor, otras que están un poquito peor, porque rinden más o menos en los diferentes torneos, diferentes eventos. Entonces, una cosa importante son los datos. Yo tengo pendientes hacer algunos vídeos, que voy a empezar ahora desde septiembre en adelante, a retomar los vídeos de metajuego, pero esto lo hacen también los chicos de Nottingham. Desde Games Workshop también tienen sus propios análisis. Y tienen básicamente la herramienta de BCP. BCP es una herramienta, ya sabéis, para, digamos, controlar torneos. Bueno, para organizar torneos, y de ahí puedes sacar datos. Exportan todos esos datos, los sacan y los analizan. El problema, mi opinión, ¿vale? Este es mi culo, es que lo hacen únicamente desde el punto de vista del porcentaje de victorias. Lo llama el win rate. Es decir, las facciones que más ganan y las que no ganan tanto.
¿Qué ocurre? Que esto tiene muchísimas lecturas, porque si es solo el win rate, es muy sencillo. Si una sola persona en el mundo juega X facción y esa persona es buenísima y de repente gana torneos y hace 3-0, 3-0, 3-0, luego hace un podio y queda tercero porque ha hecho un 2-1 o lo que sea, tenemos que a lo mejor una sola persona es capaz de llevar una facción a un resultado, yo que sé, de 18-3. En 7 torneos de 3 rondas se jugó 21 partidas, ganando 18 y perdiendo 3. Joder, pues dices que ese win rate, 18 de 21, estamos hablando del 80 y tantos %. ¿Esa facción es buena? No, puede ser la peor facción del mundo. Pero, ¿qué ocurre? Que si esa persona tan buena la está llevando a buen puerto, pues rinde mucho. Entonces, ese es un poco el punto de vista desde parte de Games Workshop para el win rate. Que yo no comparto al 100%, pero bueno, si una facción se juega muchísimo y tiene un win rate muy alto o muy bajo, digamos que ese win rate sí es bastante más acertado. Entonces habría que comparar el win rate con el pick rate o el ratio de juego, cuántas veces se escoge dicha facción. ¿Por qué estoy soltando esta murga? Porque la segunda facción con mejor win rate son los ungidos, los Blooded, la Guardia Renegada. Y esto ya lo he explicado en varios grupos de WhatsApp, que es la segunda mejor facción en este trimestre, pero es ficticio. O sea, todo el mundo sabe que los ungidos están muy flojos. El problema es que se ha jugado muy poquito, de hecho están tan flojos que muy poca gente los juega, pero los pocos que los han jugado los han llevado a muy buen puerto. Principalmente Java, Alberto Java, de Alicante, que como está justo en medio, se ha ido a jugar torneos en Valencia, ha ido a jugar torneos en Murcia, de hecho ahora van a organizar torneos en Alicante también, pues que ha llevado a estos ungidos a muy buen puerto. No solo eso, ganó las Free Wars con ellos. De hecho, estos datos son antes de las Free Wars. Las Free Wars, el 4-0 de las Free Wars que se marcó ni siquiera está contemplado en estos datos, que aumentaría todavía más el win rate de los ungidos, de ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que personalmente creemos que los ungidos necesitan un buff. Pero, desde Games Workshop nos dijeron que no le iban a poder dar el buff porque a nivel de marketing queda fatal. Es decir, sacan el artículo en el community diciendo que los ungidos tienen un 57% de win rate y de repente pues que los van a bufar. Dices, ¿y cómo vendes eso? No se puede. Entonces los ungidos van a dejar pasar un poco más de tiempo y a ver si se establecen en el meta, se juegan algo más y con más juego tienen un win rate más parejo a la realidad. Así que es un poco el espejismo. Y es principalmente se ocupa de Java, pero por ejemplo Víctor de Valencia también los ha usado, aquí en Granada los ha usado Javi y también ha ganado varios torneos, ha hecho podios con ellos. Es decir, al final coges a 3 buenos jugadores que hacen muy buenos resultados, disparan su porcentaje de victorias y pues se va a las nubes. Y aunque luego un par de novatillos jueguen con ellos y salgan 0-3s, el win rate sigue siendo positivo. Entonces por eso no tienen un buff. Justo lo opuesto les pasa a los Phobos. Los Phobos cuando salieron se usaron mucho, sobre todo grandes jugadores. En Madrid, por ejemplo, Carlos Durán es el que los ha estado usando muchísimo y ha hecho unos resultados maravillosos con ellos, incluso ganando a Legionarios, que yo desde el punto de vista mío, Phobos contra Legionarios es un pairing imposible para Phobos. Pues Carlos Durán lo ha hecho y ha conseguido que en ese mes de julio los Phobos tuviesen un win rate bastante razonable. Los ha usado más gente y que ha hecho hundir el win rate. Solo Carlos Durán, un solo jugador, si es una facción que se juega mucho, porque es muy popular, no se puede mantener. Y la verdad es que los Phobos tienen un problema. En buenas manos pueden ser buenos, pero para el jugador medio no. Y aquí entra el principal detalle. Lo que se nos dijo desde Nottingham es que todos los ajustes tienen que ser pensando en el jugador medio, que es la principal masa de jugadores que tiene Kill Team. Es decir, grandes jugones como Ace, Lazar, propio Durán, Java, etc. son, perdón por la expresión, pero 4 gatos. Al fin y al cabo, los tops de los tops, digamos que de cada comunidad hay un par o 3 y ya está. Hablamos de una veintena, una treintena de jugadores y poco más. El resto de los que juegan a Kill Team en el mundo entero no son esos jugones. Entonces Games Workshop quiere equilibrar, pero para ese jugador medio. No quiere equilibrar para los tops. Es decir, si la final del invitacional de Santa Ana va a ser Ace contra Chris Bachi, pues esa va a ser una partida de altísimo nivel, pero no buscan el equilibrio de ese tipo de partidas, sino que buscan el de fulanito contra menganito en su casa echando una pachanga. Ese es el equilibrio que realmente buscan desde Games Workshop. Entonces, en base a eso, han hecho unos ajustes muy moderados. Y esto es importante, moderados, porque lo que ha dicho es que como Kill Team Into the Dark, ¿vale?, está justo recién salido, no saben cómo va a influir en el metajuego, las nuevas facciones y todo, no quieren pasarse en los bufos. Es decir, van a capar un poco a las novicias que estaban muy por arriba
y las quieren capar un poquito, pero un par de detalles pequeños, ni siquiera quieren nerfearlas to the ground, y al mismo tiempo un par de buffos pequeñitos a esos Phobos que comentaba antes y también al Warcoven, que es la otra facción que tiene un win rate malo y encima se escoge súper poco porque es difícil de usar. De hecho, aquí en Granada la juega Juanlu y poco más, en Madrid Carpio y poco más, y ya está, hay pocos jugadores más de Warcoven en el mundo. Entonces, un buff a los rúbricas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Estos 3 cambios principales. Así que vamos a empezar por el de las novicias. Es obvio que las novicias están muy fuertes. Han ganado muchos torneos, mucha gente se queja de la fe, las convierte en excepcionalmente fiables y eso es un pequeño problema. Básicamente hay 2 detalles, 2 problemillas que se han detectado como exploits o desequilibrios. Es decir, obviamente se podían nerfear mucho más, se les podían meter un montón de capadas. De hecho, por los términos del acuerdo de confidencialidad del equipo de equilibrio, no puedo contar todo lo que se hablaban en las reuniones, ¿vale? Tenemos reuniones con Nottingham y varios equipos de testeo, pero tenemos un acuerdo firmado y no se puede divulgar nada de lo que salen en esas reuniones. Pero os puedo garantizar que algunos de los nerfeos que había sobre la mesa eran absurdamente exageradísimos. O sea, súper, hiper, mega potentes que las hubiese dejado inservibles. Así que, al igual que pasó en su momento con los arlequines, que sobre todo desde otros grupos querían nerfearlas, pero para dejarlas peor que los Cruz, o peor que los ungidos, o peor que el Warcoven, o peor que el clado de cazadores antes del rework, se ha limitado bastante. Y la única pega que le hemos visto son un par de mecánicas que son un poco tóxicas, ¿vale? Hablo tóxico siempre desde el punto de vista de mecánicamente lo que es en el juego, es decir, mecánicas que no estaban igual bien pensadas o bien ideadas. Una, y siempre pasa, es el tema del equipo. Hay algún equipo que siempre es mejor que otro y la gente lo suele spamear. Lo vimos ya con las granadas en su momento y hemos visto pues varios ejemplos de ese estilo. ¿Qué ocurre? Que en el caso de las novicias, los autocastigadores eran excepcionalmente potentes. Repetir los unos no está mal cuando impactas al 3 o impactas al 4. Es un Sizzles, pues no te da la vida. Ocasionalmente funciona. El problema es cuando impactas a doses. Cuando tienes lanzallamas que impactas a doses y tienes la superiora que impacta a doses. Porque las vuelve súper fiables. Esos lanzallamas que van a doses repitiendo unos impactan todo. Y esa novicia superiora que repite los unos, pues lo mismo, impacta todo lo del plasma y eso es doloroso. Entonces, a un punto de equipo, en todas las listas de novicias siempre se acaban 3 o 4 y encima te dejaban más puntos de equipo para comprar otras cosas, armaduras, alguna granada o lo que sea. Entonces, ese era un poco el problema, los 3-4 autocastigadores, a veces se ponía también incluso la de la ballesta. Y es lo que se quiere, digamos, limitar. Puedes seguir llevando los 4 autocastigadores, sin ningún problema, porque al fin y al cabo los han subido de 1 punto a 2. Es decir, 4 autocastigadores son 8 puntos de equipo. Los puedes llevar sin ningún problema, pero ya tienen un coste de oportunidad. Meterte 4 autocastigadores significa no meterte otras cosas. Antes meterte 4 autocastigadores te seguía dejando 6 puntos de equipo para meterte otras cosas, ahora ya no. Entonces tiene ese coste de oportunidad. Ya no son gratis o casi gratuitos. En el momento en el que eliges una cosa, ya no puedes elegir la otra. Y eso es sano para un juego. Cuando te dan varias opciones y puedes cogerlas todas, realmente no tienes opciones. Es lo cojo todo. Pues ahora no. Ahora ya no tienes esas opciones. Si coges 4 autocastigadores, ya no puedes coger otras cosas. Y repito, eso me parece un acierto a nivel de diseño. Entonces, este es el primer cambio que han recibido las novicias. Autocastigadores de 1 punto a 2. Y el segundo cambio tiene que ver con lo mismo, con el coste de oportunidad. Y es el no poder convertir en éxitos dados que hayas repetido. Y me explico. Si disparamos con la superiora, por ejemplo antes, que tiene el autocastigador que acabamos de mencionar, aunque sea 2 puntos de equipo, sigue siendo excepcionalmente fiable y lo vais a querer poner igualmente. Lo que pasa que antes ocurría que tú tirabas tus dados de ataque, sobrecargabas el plasma y de los 4 dados pongamos que impactabas 2 y te salían 2 unos, una tirada malísima. Pues bien, con el autocastigador podías repetir esos 2 unos. Y si te volvía a salir un 1, decías, ala, pues ahora me gasto 2 puntos de fe y ese 1 lo convierto en éxito. De forma que, de los 4 dados, impactabas 2 en la primera tirada, impactabas el otro con la repetición del autocastigador y el último lo convertías en éxito. Igualmente tenías fiabilidad 100%, impactabas los 4, matabas prácticamente lo que fuese y encima, mecánicamente, no te comías el daño de las mortales, porque recordemos, el éxito lo retienes como un 1, pero las mortales del sobrecalentamiento del plasma solo te las comes si descartas un 1 como fallo.
Y como no lo estabas descartando como fallo, es decir, es un 1, pero es un éxito, ni siquiera te comías esas mortales. La del autocastigador sí, pero las 3 del sobrecalentamiento no. Con lo cual, al final, pues impactabas todo, eras fiable y no tenías elección, lo hacías todo y punto. Ahora no. ¿Qué han hecho? Que si repites un dado, no lo puedes retener como éxito. En esa situación de antes, si tiras 4 dados y te salen 2 unos, ahora esos 2 unos los puedes repetir con el autocastigador, por supuestísimo, y los repites. Pero si uno de los dos vuelve a ser un 1, ese 1 ya no lo puedes convertir como éxito. Ya, es un fallo, te comes las mortales del sobrecalentamiento y demás. Y es lo mismo de antes, un coste de oportunidad, el tener que elegir. Ya no puedes hacerlo todo. Si tienes 2 unos, puedes elegir repetir uno y el otro convertirlo como éxito sin problemas. Y el que repitas, pues puede impactar o fallar y ya está, lo que pase. Pero no puedes repetir los dos y si encima sale algún fallo, volver a convertirlo en éxito. Eso es lo que han querido capar. Y mecánicamente es, como he dicho antes, un poco tóxico porque te daba una fiabilidad excesiva. No tenías elección. Repetías todo y después de repetir podías convertir fallos en éxitos. Con lo cual, al final impactabas todo. Lo mismo con un lanzallamas. Te salían un par de unos, repetías por el autocastigador y tal. Y luego lo convertías en éxito y ya está, y impactabas los 5. Era excesivamente potente. Entonces, esta mecánica quizá no intencionada es lo que han querido capar. Y es la segunda regla que le han puesto a las novicias. Si repites un dado, ya no lo vas a poder convertir como éxito por un acto de fe. Y me gusta, porque ahora tienes que elegir. Cuando tú sacas un fallo, pues tienes que valorar si lo quieres repetir y te arriesgas a lo que decida el dios de los dados en esa repetición, o lo retienes como éxito antes de repetirlo. Y eso está bien. Es un pequeño nerfeo, no es exageradísimo, pero es algo para limitar la excesiva fiabilidad que tenían las novicias. Así que son 2 nerfeos de salud del juego, de mecánicas que estaban mal implementadas y que han arreglado, pero que no rompen la facción en absoluto. La fe sigue siendo excesivamente poderosa, puedes hacer un montón de historias, las novicias para mi gusto van a seguir siendo una de las mejores facciones, pero por lo menos no tiene esas mecánicas malas. Es un poco parecido a lo que pasó en su momento en Aworth y Chaos, a otra escala obviamente, pero Aworth y Chaos estaba mal diseñado, lo arreglaron y los Taus siguen siendo buenísimos, no han roto a los Taus. Lo que se han cargado es una mecánica que estaba mal implementada. Pues esta mecánica de repeticiones y retenciones automáticas estaba mal implementada y la han arreglado. Así que son eso. Estas son las 2 capadas a las novicias, que me parecen muy acertadas las 2. Aún así, sigo diciendo que están muy potentes y van a seguir siendo tier A, tier S, sin lugar a dudas. No creo que hayan bajado, pero por lo menos se le han quitado un par de cosillas que chirriaban un poco. Los fobos sufren contra élites. Eso es un hecho. Estamos hablando de tíos que van con armas de Volter, daño 3-4 y sin penetración. Eso contra una serpa armadura rebota. Es decir, el hito de Carlos Durán de ser capaz de ganar a legionarios, os aseguro que es grandioso. Es muy difícil ganar a legionarios jugando fobos. Entonces, en un metajuego en el que hay mucho legionario y en el que hay mucho intercesor, porque no sé en vosotros en vuestros torneos, pero yo aquí en Granada, en el último torneo, 12 jugadores, 4 intercesores. Es una locura, los intercesores, un tercio del metajuego, tranquilamente, entre que son baratos, son buenos, son fáciles de usar, todo el mundo con intercesores. Me parece una locura. Entonces, los fobos sufren en ese metajuego. Si hay mucho legionario y mucho intercesor, de repente el fobo se come los mocos. Así que han querido darles una pequeña mejora contra estas élites, con esta nueva ardid de P1. Con el ardiz este de P1, pues si se quedan estáticos cuando han disparado, es decir, todavía no han movido, pueden disparar y después mover, por cierto, pero si se quedan estáticos antes de disparar, pues tienen P1, que con armas de letal significa que va a saltar muchas veces, así que es como tener FP1 prácticamente. Que está bien y hace que alguno de los daños pues entre. No va a ser el acabose, creo que no va a hacer que suban, no sé, 17 escalones de ser la peor facción a ser una de las del top 3, ni de coña, pero bueno, es una pequeña ayudita para estos fobos que lo necesitaban. Necesitan un par de ayudas más, pero estos son ya ayudas de calidad. Un par de aclaraciones de cómo funciona la disciplina Volter pues con las guardias y similares, y otra que sería más una errata de arreglar la mina, porque la mina no funciona. Pero eso no viene en la dataslate de equilibrio. La dataslate de equilibrio solo cambia, añade o quita reglas en función al equilibrio. No porque estén mal redactadas, que en ese caso sería una errata, y ni tampoco son aclaraciones de cómo se juega una regla, que eso sería una FAQ, una aclaración. Recordemos, erratas cuando tienen que corregir algo que ya está pero está mal redactado, y una FAQ cuando lo que hacen es aclarar algo cómo funciona.
Entonces, eso me imagino que vendrá en la FAQ y errata, que tiene también que salir en cosa de semanas, no sé exactamente para cuándo estará planeada. Ahí no tengo ni idea, así que no os puedo decir, pero doy por hecho, sea ciencia cierta, que los desarrolladores saben que la mina no funciona, el stun de la mina. Entonces, ese arreglo de calidad de la mina vendrá en la errata. Así que en la translate de equilibrio que tienen, única y exclusivamente, el tema del ardiz para conseguir el P1 y tener un pelín de algo que hacer contra élites. Que repito, creo que no es una maravilla, pero bueno, es mejor que nada. Así que esperemos que con este arreglo pues suban un poquito y algún enfrentamiento que antes era imposible, ahora simplemente sea difícil. Y llegamos al punto de hablar del Warcoven, de la aquelarre disforme, de los 1000 hijos. Bien, aquí debo decir varias cosillas. Y la primera es que cuando dijimos que hacían falta que se les mejorase, había cierta reticencia desde otros grupos porque parece ser que en otros grupos de juego están funcionando. Entonces el metajuego no debe ser el mismo. Pero, aún así, si vamos al gráfico original de Games Workshop, veremos que tiene un 46% de win rate. Recordemos, Games Workshop dice que entre 45 y 55 es aceptable, es lo que buscan. Así que si una facción tiene un 46% como el Warcoven, no era la intención ninguna de bufarlos. Pero, pues, intentando meterles y darle alguna cosilla, pues Ace, Laza y yo abogamos porque se tenían que mejorar un poquito, porque tienen un pick rate muy bajo, apenas los juega nadie, y el win rate que tienen es el segundo peor, solamente por los Phobos tienen un peor win rate, y aunque esté dentro del margen del 45-55 que dicen con ese 46%, un poquito más se les podía dar. Pero, repito, desde otros grupos de juego decían que no, que estaban bien como están, y por lo tanto no se podía hacer gran cosa. Además, me ciño a lo que he dicho en la intro. Todos los cambios querían que fuesen poquito a poco, porque no sabemos cómo va a implicar Into the Dark. Si ahora, por ejemplo, de repente los lanzallamas del Warcoven en espacios cerrados pasan a ser buenísimos, quizá el dar unas cuantas mejoras los convierte en excepcionalmente buenos. Y entonces no querían arriesgarse con darle igual demasiados bufos. Así que, en principal problema que tienen ahora mismo es que son marines de 2 APL, lo que son los rúbricas, y necesitan ese tercer APL como el comer para poder hacer jugadas, y claro, dependen de la distancia del hechicero. Hasta ahora era a 3 pulgadas, y el que han hecho ampliarlo a 6. 6 pulgadas en abierto es un mundo, y en cerrado permite que a lo mejor el aura, a través de una pared, porque hay que rodearla, pues pueda seguir estando dentro de ese aura de 6 pulgadas, etc. Con lo cual, es un bufo bastante decente para hacer que los rúbricas tengan ese tercer APL de manera más fiable. ¿Va a ser convertir esto en la mejor facción del mundo mundial? Ni de coña. O sea, el bufo es muy ligero, pero es algo que está bien. Y la segunda cosa interesante es la de Astartes gloriosos. El ardiz para que puedas disparar 2 veces. Y lo que han hecho ha sido meter una especie de disciplina Volter también a los rúbricas. De esa forma los rúbricas también pueden disparar 2 veces. Y no solo los hechiceros. Y afecta pues a todos los rúbricas, a todos los astartes. Claro, aquí pasa una cosa, y es que disparar 2 veces el Soul Reaper sería excepcionalmente potente. Entonces lo que han hecho es que si el que dispara 2 veces es uno de los tiradores, uno de los gunners, el segundo disparo le cuesta 2 APLs, uno extra. Es decir, el primer APL, la primera acción de disparo, te cuesta un APL de forma normal, y la segunda acción de disparo te cuesta el APL de hacer la acción de disparo y el APL extra que le han puesto a través de Stardiz. De forma que si quieres disparar el Soul Reaper 2 veces en el mismo turno, tiene que tener 3 APLs por cojones y gastar los 3 en disparar. Pero bueno, si puedes colocar el Soul Reaper en muy buena posición y que esté a 6 pulgadas del hechicero, cuando actives al Soul Reaper ganas el APL por estar cerca del hechicero a 6 pulgadas con el nuevo aura que le han puesto, y dices disparo por un APL, disparo por 2 APLs, y puedes hacer 2 disparitos. No se mueve, no hace nada, pero de repente se puede volver muy potente. Es interesante porque siempre puedes hacerlo de pongo al Soul Reaper cerca del hechicero que tiene el teleport, el hechicero con el teleport lo teletransporta a un Vantage o algo por el estilo si juegas en exteriores, con su orden de silencio, la cambias a Engage, como tiene que estar a 6 pulgadas del propio teleport, gana el APL y dispara 2 veces desde el Vantage. Eso puede ser muy potente como última activación del turno 1. Y luego encima, si no te lo matan, podrá hacer Overwatch. Entonces, convierte a este Soul Reaper en una pieza muy potente si va cerca del hechicero del teleport. Pero, repito, o sea, son jugadas y es un poco buscar las tuercas.
La parte mala es que no veo que quiera seguir metiendo rúbricas. Es decir, han mejorado los rúbricas para que tengan los 3 APLs de forma fiable y puedan disparar 2 veces sus armas Inferno, pero es que siguen compitiendo con 2 Tzaangors, y los 2 Tzaangors en mesa en cuanto a cuerpos y heridas aportan más. Entonces no sé si esto va a hacer que se jueguen rúbricas, pero sí es un pequeño bufo hacia el propio Soul Reaper. Si se usa más o menos, habrá que ver. Pero bueno, todo lo que sean bufos para el Warcoven son bienvenidos porque están flojitos. Y ya está, estos serán los cambios de las dataslates. Vamos a unas pequeñas conclusiones finales y terminamos. Pues bien, aquí tendríamos la tercera dataslate del año. Creo que a nivel de cambios es la más floja de las 3 que hemos tenido hasta ahora. Recordamos, en la primera, el cambio principal fue a los Tau para capar el Aworthy Chaos y las granadas, que eran 2 dinámicas que estaban muy feas y que se tenían que capar. Con lo cual, bajaron un poco su potencial, siguen siendo una de las mejores facciones, pero bajaron un poco su potencial. Entonces, a nivel de salud del metajuego estuvo muy bien, y luego encima tuvo varias mejoras de calidad para las facciones del compendio. A día de hoy ha envejecido mal, porque el compendio ya no se juega. Pero bueno, los cuerpos extra, pues a marines, a grises, a guardia de la muerte, a necrones, a surjani, fueron unos cambios bastante decentes. Con lo cual, fueron unas mejoras de calidad muy buenas, y fue una dataslate que tuvo bastante impacto. La del segundo trimestre fue todavía mejor, porque volvieron a cargarse un poco a la mejor facción, un par de ajustes de calidad, no la nerfearon hasta el pozo, sino que sigue estando súper bien, que son los Arlecos, y ese Zegorach que estaba ido de madre. Entonces fue una capada muy buena, y luego encima tuvimos, por un lado, el rework del Hunterclade, para que sea una facción competente, porque se sentía como una facción de White Dwarf y ahora por lo menos es una facción competente, y luego encima también tenemos el rework a las granadas, al equipo indirecto. Y eso sí fue un impacto muy potente en el metajuego. Así que la del segundo trimestre, digamos que tuvo muchísima incidencia en el metajuego. En cambio, la de este tercer trimestre no. Esta va a pasar más de puntillas. Los 2 cambios de calidad son para las novicias, por lo que ya he explicado antes. El spam del equipo en concreto, de los castigadores, y lo de la dinámica de repetir y retener automáticamente era algo no intencionado. Con lo cual, pues son 2 capadas de calidad para esa facción, pero va a seguir siendo buenísima. Un poco como le pasó a los Tau. Los Tau le escaparon lo de las granadas y la Aworthy Chaos y sigue siendo una de las mejores facciones. Las novicias lo mismo. Y luego creo que los 2 cambios para Phobos y Warcoven son insuficientes para que compitan al más alto nivel, pero bueno, oye, son chucherías que están bien para que mejoren un poquito. Flojo, sí, hay que admitirlo, no van a seguir siendo las mejores facciones, pero si les acerca un poco a ese 50% de win rate sería razonable. Y como he dicho, el cambio de esta tercera dataslate de equilibrio está 100% pensado en Into the Dark. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a evolucionar el metajuego a partir de ahora. Si hubiesen puesto cambios mucho más drásticos, a lo mejor dentro de 3 meses en la siguiente dataslate tendrían que desdecirse. Y eso queda fatal, en plan de vamos a bufar no sé qué hasta el infinito. Pongamos que al Warcoven le hubiesen dado letales al 5 como si tuviesen la táctica de Zench, invulnerable de 4, no sé qué, como si le hubiesen dado todas las reglas de los legionarios de Zench. De repente, a lo mejor se convierte en una facción hiper mega rota. Y que dentro de 3 meses tenga que decir, hey, es que nos hemos pasado, vamos a rebajarlo, queda fatal. Entonces es mejor a meterle un poco, y si se ve que sigue siendo insuficiente, volver a meterle un poco, que pasarse por arriba y luego tener que desdecirse. Y como no sabemos cómo evoluciona el metajuego en Into the Dark, pues la idea de esta dataslate es que fuesen cambios mínimos por, lo dicho, el cambio de paradigma, el cambio de sistema de juego a en la oscuridad. Nos adentramos en terrenos oscuros. Entonces no sabremos cómo va a pasar la cosa en el futuro, y la idea principal era ser comedidos. Así que si estáis decepcionados con esta dataslate, os digo que es única y exclusivamente por el tema del metajuego y cómo evoluciona el juego a día de hoy y que veremos en los próximos meses. No querían arriesgarse. Y es algo que yo entiendo. Así que, nada, esos son los 3 cambios principales de esta dataslate y nos veremos en la de dentro de 3 meses. Chao, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y si os gusta el contenido, suscribíos al canal. Así se os notificará cuando estén los siguientes vídeos. Además, si queréis colaborar en mayor medida, podéis hacerlo a través del enlace que veis en pantalla, el Patreon de Kill Team Granada. Desde 1 euro al mes podéis colaborar con el canal y además entráis en multitud de sorteos de material de Kill Team. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.